Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos hoy martes día 20, no la semana, pero sí a nivel de mercados un poco la semana técnicamente hablando, ya que ayer fue festivo en Estados Unidos. Vamos a analizar un poco la vela semanal, dónde nos encontramos, qué ha ocurrido en estos últimos días para preparar la sesión de hoy martes. Estemos atentos hoy a los mínimos de la semana pasada. Ahora lo veremos, son niveles técnicos bastante relevantes y que pueden tener protagonismo en la sesión de hoy o en los próximos días. Antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Así que venga, arrancamos con el primer análisis de la semana. Vamos al futuro del mini SP500 en gráfico semanal y ahí vemos un poco la vela de la semana pasada, una vela que en un primer momento fue bajista pero acabó cerrando en la parte superior del rango, dejándonos un nivel bastante importante aquí, un poquito por debajo de 4.950, que es el nivel que os comentaba, los mínimos de la semana anterior, que pueden ser importantes. El siguiente soporte clave lo encontramos aquí, en la zona de 4.850, pero tenemos evidentemente niveles que comentar antes que esos soportes. Aquí lo vemos. En el gráfico diario vemos un poquito esta zona de resistencia que se rompió, ejerció de soporte, el precio continuó subiendo hasta alcanzar aquí sus máximos históricos alrededor de los 5.060 aproximadamente, una corrección muy técnica, un throwback a esta zona de aquí, alrededor de 4.940, 4.950, que fue toda esta zona de desequilibrio anterior. Desde aquí se dio la continuación del movimiento alcista hasta alcanzar los máximos o casi los máximos anteriores y ahí vemos un poquito lo sucedido en las últimas jornadas, una corrección, un giro desde ahí, con lo cual tenemos a priori se está formando como una especie de momento. De momento es un lateral, tenemos dos toques por la parte superior, una por la inferior. Veremos si se ratifica esta lateralidad, si el precio vuelve a la zona de los 4.940, 4.950 y rebota desde esta zona, con lo cual por ahora no es una estructura confirmada de giro. A veces tenemos un poco de tendencia ya siempre a ver que el precio se da la vuelta. De momento sí, ha habido evidentemente rechazo en esta zona clave de resistencia, pero de momento un inicio de una fase más lateralizada. Vamos al gráfico de 4 horas. Y aquí vemos bien esa corrección, esa continuación y niveles de menor importancia para la sesión de hoy. Bueno, en un primer momento, aquí tenemos los máximos semanales en la zona de alrededor de los 5.030, que siempre es un nivel que hay que tener muy presente. Y luego esta zona que fue soporte, ¿vale? Aquí el precio un poco vemos en la sesión del día 15, del día 16, como desde aquí un poco arrancó el movimiento alcista, volvió a encontrar soporte al final de la sesión del viernes, que siempre son momentos del día muy importantes, nos rebotó, volvió a rebotar ya en la sesión de ayer, un poco descafeinada por la festividad de Estados Unidos, pero volvió a ejercer de soporte hasta que finalmente hoy se ha roto a la baja y ha ejercido de resistencia. Tenemos aquí esa polarización de niveles que es muy importante siempre ir siguiéndola porque realmente le va dando importancia a los niveles que vamos observando y graficando. Así que tenemos aquí una resistencia bastante potente. Y fijaros un poquito que a lo mejor lo veremos mejor en una hora. Voy allí, para verlo más claramente. Sin pretensión de buscar ningún tipo de figura y demás, pero bueno, cuando se ven un poco, vale la pena también comentarlo, sobre todo a efectos didácticos, esta estructura como de hombro, cabeza, hombro, en la zona clave de resistencia, línea clavicular, y justamente ahí se ve bien lo que acabo de comentar, la ruptura de ese nivel en la sesión de hoy, el clásico pullback a esa zona, giro desde este nivel y estamos un poco ahí enrevesados peleándonos con ese soporte último que se ha formado, que ahora mismo es la primera resistencia, la más cercana al precio a estas horas, y que todavía falta mucho para arrancar la sesión americana. Con lo cual tenemos en el gráfico de una hora estructuras bajistas con niveles que mantienen esas estructuras, el clave aquí en la zona de los 5.010 aproximadamente, es una importante resistencia para la sesión de hoy y bueno, esta que ya acabaremos de ver si lo es antes de la apertura americana. La siguiente resistencia, si superamos la zona de los 5.010 y que sería importante superarla, por lo que acabo de decir,
Tendríamos aquí a la media de 200 en el gráfico de una hora, situada alrededor de los 5.018, y luego ya pues los máximos de la semana alrededor de 5.030. A partir de aquí, camino despejado de nuevo hasta los máximos de la semana pasada. Por abajo tenemos pues este nivel que acabo de comentar. Si finalmente ejerce como resistencia, el siguiente nivel de soporte lo consideramos aquí, en esta zona de acumulación del final de la sesión del día 14 de febrero, zona de los 4.975 aproximadamente, que sería pues el siguiente soporte técnico antes de llegar al más importante en 4.940. Así que aquí tenemos ya la preparación de este futuro. Vámonos al Nasdaq para hacer lo mismo en él. Gráfico semanal, pues también ayer, la semana pasada, giro desde los máximos históricos y también reforzando una zona importante en los mínimos de la semana pasada, que ahora la veremos en marcos inferiores. Vamos a bajar, pero tenemos un soporte muy importante aquí, en la zona de 17.200 aproximadamente, que es un poquito de esos máximos, ¿no?, que dejó aquí el precio en semanal, que fueron rotos y que podría perfectamente el precio realizar el clásico throwback a esta zona para luego aquí ver si continúa subiendo. Pensemos que a simple vista, ¿no?, un poco, bueno, lo podemos marcar para acabar de verlo, de este último tramo al alza, estaríamos hablando del 50% de retroceso, con lo cual tenemos aquí una confluencia bastante relevante, en la zona de 17.200 aproximadamente, 17.000 número redondo, toda esta zona de aquí, por máximos anteriores, por confluencia de 50%, es una zona importante. Si continúan las bajadas y vamos perdiendo, claro, soportes intermedios, que ahora veremos cuáles son, pues podríamos ver perfectamente una corrección técnica a esta zona y realmente no pasaría nada. Sería una corrección técnica pues la mar de normal y probable, ¿no? Vamos al gráfico diario. Aquí vemos estructuras un poco más complejas. Esta zona de resistencia era muy potente, aquí alrededor de 17.780, que fue rota al alza, pero luego no actuó como soporte. El precio hizo una corrección un poco más profunda en la zona del 61,8 de este tramo alcista, aquí en los 17.560 aproximadamente. Continuó subiendo, se produjo aquí como un giro por fallo, ahí tenemos un poquito el giro, y estamos llegando a esa zona importante de mínimos de la semana pasada. Estamos hablando de que son zonas relevantes, 17.560, 17.600 aproximadamente. Si se pierde esta zona, que además coincide con esta zona de acumulación, y además con el 61,8% de este último tramo alcista, pues podría un poco desarrollar un movimiento bajista más contundente, que ya veremos si lo lleva al inicio, ¿no?, de este último tramo al alza, la zona de los 17.200. Pero bueno, antes hay soportes intermedios que los vamos a analizar en marcos inferiores. Aquí empezamos con el de 4 horas. Lo centro un poquito. Aquí vemos también estructuras bajistas. La primera resistencia, la más importante, la tenemos aquí en la zona de 17.800, son los máximos de la semana, y luego, de la semana anterior quiero decir, y luego tenemos aquí la zona de los 17.720 aproximadamente, que es el último soporte que se ha roto y que ha ejercido hoy de resistencia en este pullback, continuación bajista. Este soporte ahora mismo sería, a nivel técnico, la primera resistencia que tiene el precio, aquí en 17.680, veremos si actúa como tal, y eso, si se produjera y se girara el precio desde esta zona, podría llevarlo a la zona de soporte importante, aquí alrededor de 17.600, con lo cual resistencias comentadas, soporte importante si se nos pierde esta zona, es lo que acabo de decir, ¿no? Es en la zona de acumulación, ese throwback de ese impulso y corrección, 50% de retroceso. Si se pierde este nivel, atentos aquí, a esta zona de acumulación anterior, situada en 17.450 aproximadamente, y luego la media de 200 en 4 horas, que la tenemos aquí señalada como siempre un nivel que lo es por ella misma, ¿no? Y luego ya la zona de soporte mayor. Así que atentos aquí, 17.550, 17.575, toda esta zona de aquí es un soporte clave, los mínimos de la semana pasada, y vamos a ver si este nivel aguanta esta corrección que estamos viendo en la sesión de hoy.
Para terminar, gráfico de 1 hora, vemos un poco lo mismo que hemos visto en 4 horas, en los niveles técnicos que mantienen estructura bajista en este marco temporal, y vamos a ver si continúa esta corrección profunda, vamos a ver qué ocurre en esta zona, y si se nos pierde este nivel, pues ahí podríamos ver una continuación de las caídas un poco incluso más acelerada. Nada más, dejamos aquí la preparación del primer vídeo de la semana. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.